La mayor riqueza que tiene un país son sus recursos humanos. El estado de salud de una población influye en los factores socioeconómicos y estos afectan a su vez la salud. El impacto de la enfermedad sobre la producción de una empresa o nación va en relación a la disminución de la mano de obra, relacionado también con la disminución de la capacidad de producción, y esto disminuye el desarrollo económico. Invertir en educación, en salud, es invertir en progreso. Estos conceptos, todos los que están presentes y los que vengan en el futuro a ser educadores, hay que írselos permeando, tratar de que permeabilicen en los políticos del país. Ahí está nuestro 2 veces presidente de la República, don Óscar Arias, y nosotros hemos conversado con él y otros políticos la importancia de la academia en el desarrollo de los recursos humanos del sector salud. Si los políticos no entienden esto y no ponen gente que entienda la importancia del academismo en las instituciones de salud, la medicina en este país y la atención médica se va a degradar, se va a empeorar. La medicina integral ayuda al desarrollo socioeconómico de una nación por proteger ese capital humano, educando a la población para evitar los factores de riesgo para enfermar, previene enfermedades y, si aparece, ayuda a la curación y la rehabilitación si es necesaria. Ha sido tradicional asumir que todo profesional puede y debe enseñar, pero las transformaciones experimentadas por las sociedades con la expansión exponencial del conocimiento, la accesibilidad a la información actual, los crecientes aportes de investigación educacional, con los estándares de acreditación y las competencias pedagógicas, atributos y roles que deben exhibir un buen docente para formar médico del siglo XXI. Debe haber una formación pedagógica. Debiera fomentarse para aquellos que van a ser o son profesores. Conocimiento de didáctica y diseño curricular. Para ser un profesor de una facultad de medicina, no es suficiente ser un buen profesional. Se debe lograr las competencias para la profesionalización docente. Debe tener un alto índice de nivel de formación unido a sus habilidades pedagógicas y articulados con las políticas y realidades del país. Debe tener una formación integral, por lo que se debe incluir en su perfil profesional competencias científicas, metodológicas, disciplinarias, investigativas, académico-administrativas y humanísticas. Les voy a dar ejemplos en estos 51 años de ejercicio como profesor de cómo debe ser un buen profesor. Ahí hay un buen profesor que desapareció, lamentablemente este año lo perdimos, el doctor Francisco Sánchez Chacón. Y una de las cosas que debe hacer el profesor es motivar cuando enseña. Uno ve en los periódicos, no hay anestesista, no hay esto, no hay suficiente. ¿Por qué? Porque los profesores no han motivado a sus alumnos. Este ejemplo es Gisela Artavia, dermatóloga actual en la Clínica Central de la Caja Costarricense. Y este otro alumno que está, Jorge Alex Abarca, dermatólogo, actual coordinador del posgrado de dermatología en la Universidad de Costa Rica. Ve lo que es ser un buen profesor, cómo se motiva para que la gente haga en el futuro docencia.
La participación de la Caja Costarricense en la docencia ha sido muy importante y quiero hacer un reconocimiento muy valioso a la Caja y a su personal por su colaboración a través de toda su existencia, facilitando todas sus instalaciones y permitiendo el proceso de aprendizaje con los pacientes. Un profundo agradecimiento a todos los pacientes que nos han permitido contar con su colaboración para formar los recursos humanos en salud. La participación de la Caja Costarricense en la docencia. Este Centro Nacional de Docencia, del cual fui director hace 32 años, lamentablemente por poca visión de las autoridades superiores de la Caja, ha perdido su vigencia de papel coordinador, porque era un papel de coordinación con las escuelas de medicina. Y entonces nosotros, cuando estuvimos de director, nosotros hacíamos los análisis y proyectábamos a 15 años las necesidades de los especialistas en el país. Ahora eso no lo hace el CENDEIS, ahora lo hacen en oficinas centrales. Participación de la Caja en la docencia. ¿Qué son las cosas que debe entender nuestra institución tan querida? Lo primero que debe entender es la formación del recurso humano para el país es para 50 años o más. Es que eso es lo que no logran entender cuando la gente no es académica. Debe buscarse la excelencia académica. No es solo para sacar la atención diaria. Esa es una de las fallas. Ahora solo es producción y producción y producción, sin control en la calidad de esa producción y menos en la parte humana. Debe asignarse el tiempo para la docencia. En tantos años, el que hace la labor de profesor tiene que sacar todo el trabajo de la consulta. No se tiene asignado tiempo para la docencia. Debe tener una actitud ante la actividad docente, respeto a la cátedra. Hay profesores que me han contado que dejaron de ser profesores y renunciaron a su puesto en la Caja porque el jefe médico decía: usted no puede ir con los alumnos a ver los pacientes en las interconsultas, tiene que ir solo a las interconsultas. Dice: doctor, yo disfrutaba profundamente de poder interrogar al paciente y explicarle a los alumnos cómo era un interrogatorio. Una falta de respeto a la libre cátedra. Tiempo para la investigación. Solo el hospital de niños tiene tiempo asignado. Los otros hospitales no tienen tiempo asignado. ¿Qué conlleva esto? Pues conlleva que el hospital de niños es un excelente ejemplo de hospital docente investigativo. Ahí está el doctor que nos ha publicado una serie de documentos sobre la problemática del asma en este país a través de las investigaciones que ha tenido él. El Hospital México, el Calderón, los hospitales de provincia no tienen ni una sola hora para investigación. Cuando formaron el Centro de Docencia e Investigación, yo me peleé con el presidente ejecutivo de la Caja, porque se llamaba Centro de Docencia, y yo gasté en aquel entonces 12,000 colones para ponerle investigación. Bueno, las autoridades de la Caja no entendían que por qué había gastado 12,000 pesos en esas letras, porque no entendían el concepto. Si, como dijo el profesor que nos distingue con su visita, si no se investiga, no se progresa en la salud y el conocimiento de la problemática de salud de un país. Carrera profesional, estímulo para ser docente. ¿Cuál es el único estímulo? Hace 32 años yo logré que la Junta Directiva a los profesores docentes les diera 5 días de vacaciones al año. Peligramos de que eso se pierda, porque la auditoría de la Caja lo que quiere es consulta, consulta, consulta. Formación del recurso humano en el extranjero. Becas de estudio. Esto es una retroalimentación importante. E innovación de experiencias de países desarrollados, becas para todas las especialidades. Yo les voy a dar un ejemplo.
El Servicio de Dermatología y Alergia del México, donde trabajé tantos años, teníamos al doctor Francisco Sánchez Chacón, hecho en el Seguro Social de México, el doctor Núñez Cambronero en el Skin and Cancer de Nueva York, y a un servidor hecho en la Universidad de París, en el Baylor College de Houston, y en el General Hospital de Buffalo General Hospital de Nueva York. Teníamos 3 conceptos de escuelas dermatológicas diferentes. Ahora no. Ahora las becas que se están dando generalmente es becas solo para hemato-oncología. Y entonces, si nosotros no mejoramos la producción de especialistas y retroalimentamos con las experiencias de los países desarrollados, ¿qué nos va a pasar? Se nos va a ir deteriorando la calidad de la medicina en este país. Fomentar la educación continua quincenal, participativa, del estudiante dentro del personal médico. Esto ha habido muchos problemas con las autoridades de la caja. Hay muchos médicos que no los dejan participar y que son profesores. Esto, perdón. Esto es importantísimo porque esto beneficia al profesional y beneficia al paciente que se trae para la discusión, por ejemplo, en las sesiones anatomoclínicas. Fundamental para estar actualizado de un especialista, es importantísimo, pero hay muchos directores médicos que no tienen nada de academia y no logran entender que si tiene un profesor preparado, tiene un mejor clínico para su atención asistencial. Facilitar la ayuda anual para pasantías, ayuda para congresos. Y en esto, la auditoría de la caja yo diría que ha sido corresponsable, porque ahorita hay un coco entre los profesionales del Seguro Social que se llama auditoría de la caja. Le tienen tanto miedo que los jefes han ido cediendo los espacios académicos. Por ejemplo, en el México se tenía una visita que se hacía semanalmente, se iba a ver todos los pacientes internados y se discutía con todo el grupo de especialistas. No, se quitó porque había que dar más consultas, sacar más trabajo. Entonces se va perdiendo la academia. Aumentar el uso de telemedicina. Ahora lo único que se usa, todo ese aparato tan costoso que es la telemedicina y tan valioso, es el telediagnóstico. Pero no se usa para una teleeducación con aula virtual que podría tener acceso el estudiante y el profesor en cualquier momento del día o en la noche cuando quisiera acceder. Eso debiera la caja implementarlo. Desgraciadamente esto ya no es parte del CENDEIS, eso salió también del control del CENDEIS. Entonces, esta participación y convivencia en congresos es muy importante para el médico. Asignación de puntaje por carrera profesional, no solo por escalafón administrativo como hay ahora. No se están tomando en cuenta idiomas, computación, ni cursos de actualización, solo en cursos de actualización administrativa. Nos están convirtiendo en administrativos y esa no es la función del médico. Estudio de las necesidades a largo plazo del recurso humano de la caja con participación de las unidades de posgrado y los servicios de salud de la caja. Actualmente solo los servicios de salud de la caja en oficinas centrales, ya no eso, no tiene que ver el CENDEI ni las unidades de posgrado, son los que determinan la cantidad de especialistas que tiene el país. Por eso el déficit que tenemos. Mejorar el mecanismo para la asignación de las plazas a nuevos especialistas para cumplir el contrato de retribución. ¿Qué pasa? Si yo voy a entrar a hacer un posgrado, me van a dar 4 años, un contrato, lo lógico es que yo sepa cuando firmo el contrato a dónde yo voy a ir a trabajar,
pero no me pueden estar cambiando las leyes cuando yo termine, ¿verdad? Eso llena de incertidumbre a los especialistas que formamos. Participación de la caja en la docencia. Debe haber un cambio de pensamiento en la caja, que no sea solo producción, sino calidad en la atención médica y humanización de la atención médica. Debe haber un cambio de actitud de las autoridades de la caja ante los profesionales de salud, que favorecerá la motivación de los mismos hacia la institución. Sin ellos difícilmente se podrá suscitar el cambio. No son los administrativos los que atienden los pacientes, somos los médicos. Mejorar la imagen del médico ante la opinión pública. Actualmente se ha echado toda la opinión pública como que los problemas de salud que tiene el país en su atención, el retardo en las citas y en las cirugías, es culpa de los médicos. Es culpa de una mala administración institucional, no es de los médicos. Ahora vamos a ver qué cosas creo yo que debiera participar las escuelas de medicina en la docencia. Debiera hacerse talleres sobre evaluación de las diferentes materias de pregrado y posgrado, con participación de profesores, alumnos y egresados, para tener una autoevaluación del profesor y del curso. Estimular la formación pedagógica de los docentes para ascender en la carrera docente. Mejora la preparación pedagógica y salario del profesor. Es lastimoso ver cómo gente que han pasado 15, 20 y 30 años siguen como instructor licenciado y no suben a catedrático cuando tienen un 40% más de salario, por ejemplo en la Escuela de Medicina de la Universidad de Costa Rica. ¿Por qué? Porque no hacen los cursos de pedagogía, no presentan idiomas, no presentan todos los requisitos para ser un mejor profesor. En esto las escuelas deben motivar y deben hacer una divulgación a nivel de los hospitales para motivar que los profesores asciendan en carrera académica. Aumento del presupuesto en las escuelas de medicina para el pago del profesorado de posgrado. Muchos profesores son solo profesores con nombramientos simbólicos de 16avos, 32avos, ¿verdad? Es solo por el amor a la escuela de medicina donde trabajan, ¿verdad? Entonces, esto es muy importante. Y otra cosa es la acreditación de todas las escuelas de medicina ante el SINAES. Nosotros empezamos con la Academia Nacional de Medicina la primera acreditación allá en Tres Ríos, en la Escuela Juan 23, y yo dije por primera vez la acreditación importante de las escuelas de medicina, y ahí empezó lo que es el SINAES actualmente. Pero no puede ser que haya 8 escuelas de medicina privada, 4 están acreditadas y 4 no. ¿Por qué? Bueno, Cabo me dice que hay 5 acreditadas. Ok. Pero debe haber un emparejamiento curricular de las diferentes escuelas de medicina, control de calidad del CONESUB y a COFEMED. Bueno, todo lo que se hace en talleres de evaluación de los cursos y los profesores y del estudiantado debe ser publicado. Estas son algunas de las publicaciones que un servidor hizo cuando estuvo de decano de la Escuela de Medicina. Incluso hicimos con la Federación Panamericana de Facultades, Escuelas de Medicina, que tiene 25 escuelas de medicina en Canadá, 125 en Estados Unidos y el resto en América Latina. Hicimos esta conferencia panamericana de educación médica, donde el tema central era las escuelas de medicina y los servicios de salud, ministerios de salud y caja, correlación y trabajo en conjunto, que actualmente prácticamente muy poco se hace en esto.
Debe haber una participación de las escuelas de medicina con evaluación del docente por parte de los estudiantes, una autoevaluación y evaluación entre pares. Y debe haber una participación del docente en el proceso de gestión curricular, recontratación parcial de profesores pensionados y estimular la participación del profesor a honorem. Yo soy un ejemplo de eso. Yo tengo 12 años de ser profesor a honorem. Doy en el curso de posgrado de dermatología, tenemos 14 alumnos en formación y vamos a presentarles algunas cosas interesantes de eso. Reforzar la educación en ciencias básicas, medicina molecular y epidemiología clínica son muy importantes. Medicina basada en evidencia, soluciones a los problemas propios del país, diagnóstico de salud de la comunidad. ¿Cómo va a ser que uno vive de profesor y trabaja en una comunidad y no se sabe cuál es el agente causales o los agentes causales bacterianos más frecuentes de la neumonía adquirida en la comunidad? ¿Y cuál es la resistencia a los antibióticos? Bueno, las escuelas de medicinas con sus profesores, si pueden investigar todo esto, debieran divulgarlo no solo a nivel local, regional, sino a nivel nacional para hacer mejor trabajo. Fomentar el trabajo en equipo en las comunidades, mayor rotación en los EVAI, debe haber sensibilización del estudiante y realmente lo que estamos formando de médicos generales es que ellos van a vivir como médicos generales y ese no se va es donde van a tener una experiencia del mundo real. Aquí vemos el trabajo en equipo, una enfermera graduada en heridas y ostomías, auxiliares de enfermería, un infectólogo, una dermatóloga, un médico general y un servidor. Fomentar la educación en línea. Bueno, cuando fundamos la Biblioteca Nacional de Salud, que la fundamos cuando yo estuve en el CENDEIS, bueno, ahora es una maravilla. Yo le pido a la biblioteca, le mando un email, quiero revisar este tema y me manda 60 bibliografías al día siguiente, ¿verdad? Tienen a través, como decía el profesor, una capacidad de preparar incluso la clase antes de que el profesor se la dé y que tenga cuidado, profesor, porque la pueden preparar mejor los alumnos, ¿verdad? Pueden hacer aprendizaje basado en competencias, en problemas, orientado a proyectos, investigación académica, métodos de caso, pueden tener cursos de anatomía e histología. Bueno, vamos a ver algunas actividades que hemos hecho, cómo se comparte. Aquí está Jorge Alex Abarca, que ahora es el coordinador de posgrado, cuando era alumno, rotando ahí en la clínica de heridas, y la educación continua, donde debe haber una participación, ¿verdad?, importante. En los programas de posgrado, el alumno no debe ser un receptor, debe ser participante importante. Nosotros en las sesiones anatomoclínicas, donde discutimos 6 o 7 casos problemas todas las semanas, el cuerpo de residentes tiene que dar su diagnóstico y evaluar cada vez que presentamos los casos. Así como los asistentes evaluamos los casos, ellos tienen que dar su opinión en el diagnóstico, en el manejo del caso. Aquí ven a la residente hablando sobre ese aspecto. Tiene que haber una relación, como decía el profesor, estrecha entre el profesor y el alumno. Aquí, por ejemplo, enseñándole a los alumnos de posgrado lo que es la cirugía de Mohs, sobre todo para melanoma maligno, tumores muy agresivos de la piel. Está el doctor Fallas, que es el jefe de servicio, con algunos de los alumnos de posgrado. El profesor de cirugía dermatológica, haciendo la demostración en piel de cerdo, como pueden ver ustedes. Voy a dar, perdonen que les dé, pero esto es lo que he vivido en 51 años, ¿verdad? Este posgrado lo iniciamos en el 75, tiene 4 años de duración. Hemos formado 89 especialistas para el país. Aquí nadie puede reclamarle a un dermatólogo
que por qué no ha motivado y no ha hecho los especialistas que se necesitan, no solo para el país, sino para otros países, como pueden ver ustedes. Interacción del profesor-alumno. Debe haber una interacción en publicaciones profesor-alumno, participación en proyectos de investigación y proyección en acción social. Ejemplo, les vamos a presentar lo que es el programa de Piel Sana. Bueno, las publicaciones, porque como nos demostraron, el país, si publica, investiga y publica, progresa en salud. El Hospital de Niños es un excelente ejemplo de un hospital donde se investiga, se publica y hace que el país progrese. Entonces es muy importante fomentar la investigación. Esto se ha dejado en los últimos años. Y también la proyección social de profesor y alumno, como vamos a presentarles. Nosotros tenemos un programa que empezamos en 1996, o sea, hace 20 años, y se llama Programa de Piel Sana. Consiste que va el grupo de dermatólogos aquí, donde caminaba mejor, menos gordo, un servidor. Aquí está Samantha Naranjo, la doctora Hernández, el doctor Abel Víquez, y vienen dermatólogos, incluso cirujanos plásticos que nos han acompañado. Esto es en la guardacostas Franklin Chang que teníamos. Fuimos a la isla de Chira y vimos a toda la población. Ahí vemos la atención en la isla de Chira, como es una proyección social. Aquí en el hospital de Osa, parte de la consulta. Y una de las cosas que hacemos es que vienen los médicos generales con los pacientes. Los coordinamos que vengan en buses con los pacientes. Y entonces se siente el médico general, pasan los pacientes que él ha visto en el EVAI donde trabaja, y nosotros le damos. Aquí el doctor Sánchez Chacón, tremendo dermatólogo y extraordinaria persona. Aquí ven ustedes dermatólogos, el doctor Álvaro Chang Chen, ya pensionado, que fue nuestro segundo graduado, el doctor Sommer, que trabaja en la consulta privada. Motivamos para que ellos participen de este programa que hace la Escuela de Medicina de la Universidad de Costa Rica, el doctor Randall Siles. Y aquí vemos, por ejemplo, al doctor Elizondo, que es un infectólogo especialista en salud pública, tratando, ¿verdad? Aquí vemos, en 15 giras ya han hecho más. Esto es cuando yo estaba ahí. Ya tienen 30 giras, pero yo les digo de lo que nosotros producimos. Dimos 22.631 consultas, se hicieron 5.488 cirugías, biopsias 4.594, curaciones 4.297 y educación a la población y personal de salud. Este es el doctor Víquez, que solo trabaja ahora en medicina privada, pero nos acompaña a esas giras, hablándoles sobre enfermedades de transmisión sexual y SIDA a la población y aclarando la población. Bueno, ahora vamos a una proyección humanística del profesor. Quise traer la maternidad del maestro Francisco Zúñiga Chavarría. Esta escultura está en el Hospital de la Mujer, es una escultura extraordinaria. Y la primera cosa es el primer contacto con el paciente. Cuando yo doy clases de semiología, le digo a los alumnos, bueno, ¿cómo va a interrogar usted al paciente? Ay, ¿qué es la molestia que tiene? ¿Y usted? Le digo a otra de las alumnas, ¿qué molestia tiene? ¿Qué enfermedad tiene? ¿Por qué viene? Le digo, no, esa no es la forma. Primero usted tiene que decirle, mire, don Francisco, pase, siéntese. Yo soy el doctor Jaramillo, ¿en qué puedo servirle? ¿Y qué es lo que contesta el paciente? Doctor, si la cosa así, entonces sí va a caminar, ¿verdad? Se hable el mundo de relación médico-paciente. Entonces, ese ejemplo tan sencillo de cómo empezar un interrogatorio en la historia clínica es parte del humanismo que el profesor debe presentarle a sus alumnos. Participación del médico en la problemática de la salud de su paciente. Y este paciente, ¿por qué viene tan flaco?
Bueno, porque solo radiografías, exámenes y todo. Y yo le digo al residente, ¿y usted lo interrogó? ¿Cuáles son las condiciones socioeconómicas? Solo comía una vez al día. Ahí estaba el problema, ¿verdad? Entonces, explicación al paciente y familiares de la enfermedad, de su manejo y expectativa ante el caso, aclarar las dudas. Aquí a la gente, en la mayoría de los médicos, no le explican a los pacientes. El médico americano, y de eso lo aprendí cuando estuve en Estados Unidos, sí le explica mucho al paciente. Entonces uno debe explicarle y debe hacer un enfoque social del paciente. Si no hace un enfoque social, usted no va a poder aclarar nada. Respeto y consideración al paciente, llamarlo por su nombre. No, el paciente de la cama 20, no señor, don Francisco, don Carlos, don Manuel, ¿verdad? Es decir, tiene que haber un respeto, pero eso, el que tiene que empezar a enseñarle a respetar al paciente es el profesor. No cambiar constantemente de médico consultante. Esto no se realiza en la práctica privada. Ejemplo, ginecología y obstetricia. Yo le criticaba a un amigo mío que era jefe de ginecología y obstetricia porque él, cada vez que llegaba una paciente a la consulta de obstetricia, tenía un médico diferente. ¿Acaso eso lo hacen en la consulta privada? Bueno, comportamiento respetuoso y adecuado en el acto médico. No se puede estar con el teléfono abierto si usted está dando consulta. Tiene que tener respeto. Si está operando, tiene que apagar el radio, ¿verdad? Tiene que haber un respeto al paciente. Manejo respetuoso de las y los estudiantes de medicina. Ya nos lo explicó claramente el profesor. Evitar el machismo, hostigamiento sexual y discriminación por género. Invitar a denunciar estas actitudes que son negativas en lo académico, laboral o en su bienestar personal. En septiembre, no sé si vieron ustedes el periódico Universidad, el problema de hostigamiento sexual en los estudiantes de medicina. Entonces es preocupante. Desde el inicio y durante todo el transcurso de la carrera, cada profesor debe ser un profesor de ética. Otra cosa interesante que empezamos a trabajar hace años es la coordinación e integración de escuelas de medicinas con el Ministerio de Salud. Aquí ven ejemplos de cómo los profesores de la Escuela de Medicina de la Universidad de Costa Rica han participado asesorando al Ministerio de Salud para hacer las normas para atención integral y control de la enfermedad de Hansen en Costa Rica y algunas publicaciones en las que hemos participado. Aquí ven otro ejemplo. Otro ejemplo, la participación de profesores en enfermedades de transmisión sexual y SIDA. Entonces, los neumólogos han tenido una buena labor en ese sentido, ¿verdad? Pero uno se pregunta, ¿y por qué los internistas y los cardiólogos no han participado y motivado al Ministerio de la Caja que hagan un programa conjunto para control de la hipertensión arterial? De la diabetes mellitus, por ejemplo, ¿verdad? Aquí estamos participando en el último proyecto que todavía no me han oficializado, pero que dijeron que me iban a invitar a participar. Con el doctor Mata estuvimos 3 horas hablando con 3 investigadores que van a hacer un proyecto nacional por el control de la leishmaniosis en Costa Rica, porque seguimos teniendo más de 4,000 casos al año de leishmaniosis. Aquí los invité la semana pasada que vinieran a hablarle a los estudiantes del posgrado. Y también los profesores y las escuelas de medicina deben darle apoyo al Ministerio de Salud, es parte muy importante del país. Una ministra que tuvimos, la doctora Ávila, me pidió, había un problema allá en las piñeras de Siquirres, tenía toda la población encima, ella como ministra.
Dice, doctor, usted no, vamos, ahí vimos, el primer día vimos 125 pacientes, el segundo día 125 pacientes, 250. Afortunadamente, nada tenían que ver las piñeras ni contaminación del agua con las lesiones de la piel que la población se quejaba. Ahí vemos un servidor y una funcionaria que trabajaba en la oficina de la ministra de Salud en aquel entonces. Entonces, los médicos se han ido desmotivando mucho y ha habido una pérdida de identidad del profesional médico. Lo ideal para mantener una buena relación médico-paciente es que puedan escoger su médico, se llegan a conocer y estimar. En los internamientos y en la consulta externa, esto es casi imposible por el sistema donde hay una pérdida de identidad del médico. En los internamientos generalmente los enfermos no llegan a conocer a su médico porque no se les dicen quién es el médico tratante muchas veces. No saben su nombre o no les importa. Esto desvaloriza la actividad del médico y esta falta de reconocimiento lo desilusiona, automatiza su trabajo y deshumaniza la profesión médica. Para formar un buen profesor de medicina se requiere una voluntad política de múltiples sectores. Debe existir un verdadero compromiso y una estrecha actitud de cooperación con un trabajo coordinado, respetándose por supuesto las funciones de cada entidad entre las escuelas de medicina, la Caja Costarricense del Seguro Social, el Ministerio de Salud y el Colegio de Médicos y Cirujanos. Ya para terminar quiero dar dos ejemplos de médicos que yo los admiro profundamente. Este es el doctor Antonio Peña Chavarría, especialista en salud pública de Johns Hopkins, luego dirigió el director del Instituto Nacional de Higiene en Colombia, creador del Hospital Moderno en el Hospital San Juan de Dios, primer decano de la Facultad de Medicina de la Universidad de Costa Rica, ministro de Salud y director del Hospital San Juan de Dios por más de 20 años. Y el doctor Julio César Ovares Arias, primer presidente del Colegio de Médicos y Cirujanos en 1940, primer director médico de la Caja Costarricense del Seguro Social, jefe del Servicio de Dermatología del Hospital San Juan por 20 años, capitán de bomberos, munícipe, diputado y presidente del Club Rotario. Ahí lo vemos, vestido de bombero, al profesor Julio César Ovares. Y algo que tiene el país mucho más agradable que las críticas que puedo hacer es la juventud, la hermana del maestro Paco Zúñiga Chavarría, que él pintó en 1931. Muchas gracias.